Nosotros el día de hoy queremos fijar posición y plantear al país un tema que hemos venido reiterando una y otra vez en los últimos meses. Y se trata de una Venezuela real, de una Venezuela que está sufriendo, de una Venezuela que ya entró en un problema económico grave, y frente a esa Venezuela, que es la Venezuela mayoritaria, está solo el presidente de la República pidiendo enmienda para reelegirse de manera indefinida. Nosotros tenemos una realidad, y es que estamos terminando el año 2008 con un cuadro de lo que es la economía, de lo que es el bolsillo de cada uno de los venezolanos, verdaderamente doloroso y dramático. En esta semana se dieron los recortes de la OPEP. Eso significa que nuestro país voluntariamente decidió producir y vender menos petróleo. Pero la realidad es que ese recorte que está asumiendo Venezuela nos pone al día de hoy a producir apenas 2 millones de barriles diarios. 2 millones de barriles diarios para lo que es la venta de petróleo y lo que es el ingreso de todos los venezolanos. En el presupuesto del año 2009, lo que está previsto es que la meta de producción debería ser 3.600.000 barriles. Y lo que estamos produciendo es 2 millones de barriles. Eso en cuanto a la producción. 2 millones de barriles es lo que nos estamos autorrecortando para vender, y la meta que está puesta en el presupuesto del año 2009 es 3.600.000 barriles. Hay 1.600.000 barriles que no están, que no existen. Sumado a eso está el problema del precio. El día de hoy, el marcador internacional del petróleo está cerrando alrededor de los $30 por barril. Eso significa que al día de hoy el barril venezolano está cerrando cercano a los $20 por barril. $20 el barril. Recordemos que nosotros hace apenas unos 4 meses estábamos celebrando que habíamos llegado a $150 el barril. Hoy está a $20 el barril. Y en el presupuesto del año 2009, el presupuesto está planteado a $60 el barril, pero hoy está a $20 el barril. De manera que las cuentas no cuadran por ningún lado. Por ninguna parte cuadra la viabilidad económica de los venezolanos para el año 2009. Por ninguna parte. Si nosotros tenemos para el 2009 la producción de 2 millones de barriles diarios al precio de hoy, que es $20 el barril, eso significaría que Venezuela tendría para el año 2009 menos de 20.000 millones de dólares de ingresos. Menos de 20.000 millones de dólares de ingresos. Para que tengan una comparación, este año estuvimos cerca de los 80.000 millones de dólares de ingresos. Y Venezuela necesita comprar afuera de Venezuela, para que podamos comer los venezolanos, cerca de 50.000 millones de dólares. ¿Qué significa eso? Que no nos alcanza la plata ni siquiera para poder comprar los alimentos de los venezolanos. No nos alcanza ni la mitad para comprar los alimentos de los venezolanos. Y eso nos tiene que llevar a una realidad. Y es que Venezuela hoy es como una familia que de repente su ingreso, el salario de la familia, se le hubiera recortado las 3/4 partes. Como si de una quincena a otra la familia hubiera dejado de tener las 3/4 partes del ingreso. Es una emergencia. Es una emergencia que lleva a que se tengan que tomar medidas urgentes. Y por eso el día de hoy nosotros lo que le estamos diciendo frente a este cuadro, que es una realidad, que es el cuadro de hoy, la petición en nombre de todos los venezolanos al presidente, que detengamos el tema de la enmienda para la reforma de la Constitución, para la reelección indefinida, que eso se ponga en el freezer, que eso se detenga y que se convoque al país entero, porque la crisis ya llegó a Venezuela y el gobierno no le está parando a la crisis económica, sino que solo está pensando en la reelección indefinida del presidente. Los números son verdaderamente duros y dramáticos.
El petróleo venezolano hoy cerró cercano a los $20 al barril. Y con ese ingreso y con la producción que tenemos, Venezuela solamente tendría ingresos en el año 2009 por el orden de los $20.000 millones. Eso no alcanza ni para comprar los alimentos que compramos hoy afuera. Y es criminal que frente a esa realidad del petróleo hoy, en esta fecha de diciembre, hoy viernes, el gobierno su única respuesta sea solicitar la enmienda constitucional. Por eso nosotros, frente a esta realidad económica, lo que pedimos es que se detenga de una vez por todas este tema de lo que tiene que ver la enmienda, que es un tema político, y se convoque al país entero a tomar las medidas para que no sea precisamente los más pobres quienes paguen los platos rotos. ¿Qué es lo que se habla? Se habla que vienen impuestos, se habla que viene un aumento del IVA, se aumenta que viene el tema del déficit del débito bancario, se habla que tiene que ver más inflación, se habla que tiene que haber devaluación, y todo eso va a golpear el bolsillo de los más pobres. Por eso el presidente tiene que tener una claridad que las medidas que hay que tomar ya son medidas que tienen que evitar que quien se apriete el cinturón sea el pueblo venezolano. No queremos más impuestos, no queremos más devaluación, no queremos que se gasten los ahorros de los venezolanos. Lo que queremos es que el gobierno se ordene en el gasto, se deje la compra militar, se deje los regalos a otros países y sea el gobierno el que se apriete el cinturón. Por eso nosotros el día de hoy, responsablemente, hacemos este llamado al gobierno. La crisis ya llegó a Venezuela, el recorte lo tiene que hacer el gobierno en sus gastos, el pueblo no tiene que pagar los platos rotos de la crisis económica, las cuentas no cuadran con lo que es el precio del petróleo hoy, que está a $20 y produciendo apenas 2 millones de barriles diarios, y frente a eso la respuesta no puede ser la enmienda. Si el gobierno no toma las medidas que tiene que tomar responsablemente, el país se irá trágicamente por el camino de la enmienda, pero no precisamente de la enmienda constitucional, sino de un país de caos, de un país de pobreza, de un país donde no estamos enfrentando responsablemente el gigantesco problema económico que está metido Venezuela ahora. Ayer vimos incidentes bastante lamentables en la Asamblea Nacional con la presidenta Cilia Flores y el reclamo que hacían los periodistas por la cobertura del tema justamente de la primera discusión de la Asamblea Nacional de la enmienda constitucional. ¿Y qué hay detrás de esto? Nuevamente los ataques de la prensa por parte del Poder Legislativo. Mira, yo creo que eso es una muestra simplemente de lo que se quiere convertir a Venezuela si se llega a aprobar esta enmienda. Sabemos que la fecha que se le está poniendo es una fecha totalmente apurada, el 15 de febrero, porque precisamente lo que se está es corriendo detrás de la posibilidad de que se tenga la explosión de la crisis económica que ya llegó, y por eso lo más responsable es el planteamiento que estamos haciendo nosotros el día de hoy, que la enmienda se detenga, que se paralice esa discusión y que verdaderamente el día de hoy se convoque a todo el país, porque el día de hoy el petróleo está lamentablemente cerrando cerca de $20 el barril y con ese ingreso no alcanza por ningún lado para cubrir el gasto social, para cubrir los alimentos, para cubrir todo lo que significa la realidad presupuestaria de los venezolanos. Y esa es la gran reflexión que el pueblo venezolano, el pueblo que apoya incluso el gobierno, tiene que ver hoy, que tenemos una crisis brutal y lo importante es que en este momento se convoque al país para resolver esa crisis económica y no se siga pensando en el tema de la enmienda. Veamos que los números son claros. El petróleo venezolano cerró hoy a $20. Eso significa que con ese precio y produciendo 2 millones de barriles diarios, el año que viene se hace inviable económicamente.